zona de un filtro profundo es la zona soporte, y esta está concebido para poder recoger el agua filtrada y también para distribuir el agua de retrolavado, ¿sí? De manera uniforme, ya sea si el retrolavado es solo con agua o agua-aire, la mezcla de aire con agua. Esta capa soporte normalmente puede ser conformada por una capa de grava de diferente tamaño o por unas estructuras prefabricadas conocidas como para el drenaje como fondo falso. Aquí estos se conocen, estos son bloques de tecnología Leopold ya patentados, con los cuales pues son perforados, ¿no es cierto? Y permite pues tanto como les digo la recolección como la distribución del caudal de lavado. Bueno, aquí tenemos un filtro en la cual pues el bajo drain, aquí tenemos un falso fondo, en los cuales pues tenemos estas toberas que sirven para una distribución uniforme del aire cuando se lava con una mezcla aire-agua, ¿sí? Entonces normalmente pues el lavado con aire inicia el proceso de lavado, más o menos dura unos 5 minutos, entre 3 y 5 minutos, y posteriormente viene el lavado de agua, el cual sí dura entre unos 10 a unos 12, 15 minutos máximo. Veamos el proceso de operación. Por favor, ayúdeme con la lectura. Señor Paredes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Proceso de operación. Un filtro típico consiste en un tanque de concreto de profundidad aproximada mayor a 2,7 metros. El espesor típico del medio es de 0,6 a 0,75 metros y se encuentra colocado sobre grava y bajo un dren o falso fondo. El proceso de filtración puede ser descrito de la siguiente manera. La zona de transición se desplaza en sentido del flujo del agua. La altura de la zona de saturación aumenta. La altura de la zona no usada disminuye. Paralelamente, la pérdida de carga aumenta a medida que el filtro va saturándose. El ciclo de filtración se da por terminado cuando la zona de transición llega a la salida del lecho, o la pérdida de carga en el filtro es la máxima permitida. En ese momento, el filtro debe ser lavado para eliminar, por arrastre de agua a contracorriente, los sólidos de suspensión almacenados en el seno del medio. Perfecto, muchas gracias. Entonces, este es justamente el proceso de filtración, cómo se da, ¿no es cierto? La zona de transición se desplaza en el sentido del flujo del agua, como les había comentado, pues este tipo de filtro remueve todos los contaminantes en todo el espesor del lecho filtrante, por lo tanto, la saturación de este lecho filtrante va aumentando de arriba hacia abajo, en sentido del flujo del agua, por lo tanto, la zona de saturación aumenta de arriba hacia abajo. ¿Sí? La altura de la zona no usada disminuye, ¿no es cierto? Es decir, de todo el espesor se va saturando de arriba hacia abajo, por lo tanto, la zona no usada va disminuyendo a medida que va profundizándose, y finalmente, pues a medida que esto ocurre, la pérdida de carga en el lecho filtrante aumenta a medida que el filtro va saturándose, ¿no? Con lo cual, al mayor pérdida de carga, automáticamente tenemos una mayor nivel de agua, por lo tanto llegamos a un nivel superior máximo con el cual ya posteriormente tenemos que lavar el filtro. Continuemos, por favor, señor Paredes. A partir de este instante, si se continuará filtrando, podría suceder que la materia retenida empezará a fugar y o que las partículas del medio filtrante, por acción de la presión, empezarán a romperse. Aunque se utilicen velocidades de filtración elevadas, la mayor parte de los sólidos se eliminan en las capas superiores, primeros 25 centímetros, del medio filtrante. La presión negativa, menor a la atmosférica, se presenta cuando la pérdida de carga excede a la columna de agua disponible y favorece la formación de bolsas de aire, liberación de gases disueltos en el agua, lo cual reduce el área efectiva de filtración y acorta la carrera del filtro. Perfecto. Entonces, como ustedes sabrán, han de haber visto la parte teórica de hidráulica, que cuando se tienen presiones negativas, ¿no es cierto? Hay generación de variación de presión y liberación de gases que se encuentran disueltos en el agua.
Esto ocurre realmente en una infraestructura, en esa infraestructura de filtración, es algo que pasó realmente en la planta del Placer, ¿sí? Entonces, teníamos ahí problemas de liberación de aire, era como que el agua hervía, como tener Wittig, entonces había esta liberación de gases, pero se daba por ese problema de presiones negativas, lo cual se fue controlando a medida que se controlaba esta formación de presión negativa cuando sobrepasábamos el nivel superior de pérdida de carga. ¿Sí? Eso es netamente hidráulico. Continuemos, por favor. La coagulación es esencial para remover las partículas muy finas que de otra manera lograrían salir del filtro. Si se emplea una cantidad excesiva de floculante, se forman aglomerados muy gruesos que recubren y se depositan en la parte superior del filtro, evitando el paso del agua. Por otro lado, flóculos muy pequeños pueden atravesar el filtro. La filtración óptima ocurre cuando los flóculos coagulados no sedimentables son retenidos en los poros de todo el filtro para lograr verdaderamente la filtración en profundidad. La variación de la velocidad de filtración puede provocar el incremento de sólidos en el efluente, por lo que en la operación de un sistema de filtros es preferible disponer de filtros adicionales que puedan entrar en operación cuando se requiera aumentar el caudal de tratamiento a fin de evitar incrementar la tasa de filtración de un filtro de operación. Perfecto. Y esto es así, por ejemplo, cuando siempre para diseñar los filtros lo tiene que diseñar con N+1, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un caudal de tratamiento de 100 litros por segundo y yo consigo, por ejemplo, 10 litros, estaría hablando de que cada litro va a tratar 10 litros por segundo. Pero ¿qué pasa cuando un filtro entra en mantenimiento o sale temporalmente por un lavado del filtro? En ese momento, el caudal que este filtro está tratando, pues debe ser asumido por el resto de los filtros, salvo que pues bajemos el caudal de proceso a 90 para trabajar con los 9 litros. No es así, entonces implica que cada filtro, cada uno de los 9 filtros restantes va a trabajar un caudal mayor que al cual fueron diseñados. Es por ello que en este caso se diseña siempre un N+1, o sea, un filtro adicional con el fin de que cuando haya un filtro esté fuera de operación, no tengamos que sobrecargar los otros filtros, sino tengamos esta holgura de trabajo, ¿sí? Eh, perfecto, vamos. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No? Sigamos, por favor. En los casos en que la materia en suspensión presente en el efluente sea baja, es recomendable añadir pequeñas dosis de coagulantes antes de la filtración con el fin de que flocule la suspensión en el interior del medio filtrante, filtración directa de contacto. Con este procedimiento, el mecanismo de remoción pasa de ser por exclusión de tamaño a eliminación por absorción. La eliminación por absorción consume menos carga por unidad de sólidos separados que la separación por tamizado. El hecho filtrante es el responsable de llevar a cabo la retención de los sólidos en suspensión mediante una granulometría determinada. El proceso de retención se realiza de la siguiente forma. Zona de saturación o de almacenamiento. El medio filtrante se mezcla con la materia en suspensión. Los sólidos retenidos fugan a capas inferiores. El paso de agua es reducido y la pérdida de carga elevada. Zona de transición o transferencia. El medio filtrante contiene cierta cantidad de materia en suspensión y aún es capaz de retener la mayor parte de sólidos que llega. Perfecto. Sigamos. Señor Jiménez, por favor, continúe. Señor Cachipuendo, por favor. Claro, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Zona de seguridad.
El medio filtrante solo recibe agua limpia. La altura de esta zona es la garantía de que la calidad de agua filtrada es la requerida. El paso de agua es el inicial, así como la pérdida de carga. Perfecto, entonces aquí tenemos un gráfico de cómo es el proceso de operación en un lecho filtrante. El sentido del flujo del agua es vertical descendente, por lo tanto, las primeras, se puede decir, capas del lecho filtrante, las que tienen mayor porosidad, son las que van saturándose inicialmente. A medida, ¿cierto?, que el agua va filtrando, va pasando el tiempo, esta saturación va aumentando en la zona de transición, ¿no es cierto? A mayor profundidad, esta va aumentando, hasta llegar a una zona de seguridad en la cual, pues, hasta aquí, ¿no es cierto?, es cuando se calcula con la pérdida de carga mayor en el nivel superior del filtro, a fin de tener este espacio de zona de seguridad para evitar que el contaminante sobrepase y pase en el agua filtrada, ¿sí? Entonces, tenemos esta zona de transición en la cual va aumentando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Hasta llegar a este punto en el cual pues ya se da la orden del lavado del filtro para poder tener todavía esta zona de seguridad. Continuemos con el proceso de lavado del filtro, señor Cachipón. Lavado del filtro. Los filtros, a medida que su lecho se van cargando de materiales retenidas, se atasca, impidiéndose el paso del agua a través. Cuando el atascamiento alcanza un valor excesivo o la calidad del filtrado no es aceptable, debe procederse al lavado del lecho filtrante. El tiempo que transcurre entre dos lavados sucesivos se denomina carrera de filtro. Es indispensable que, con este lavado, se devuelvan al lecho sus cualidades iniciales, sin las cuales el filtro iría perdiendo eficacia y el material filtrante debería retirarse para su limpieza completa o para ser reemplazado. Perfecto. Entonces, simplemente para el lavado del filtro lo que hacemos es suspender el ingreso de agua sedimentada e invertir el flujo. Por lo tanto, ahora lo que ingresa es agua clara, agua tratada, inversamente, ¿no es cierto? De manera que este lecho filtrante se expande, está en suspensión como suspendido en el agua, y de esta forma nosotros aseguramos un adecuado lavado del lecho filtrante. El agua sucia, se puede decir, se elimina a través de este desagüe del filtro, y más o menos el tiempo óptimo de lavado está entre unos 8 minutos en ciertos casos hasta máximo 15 minutos. Más allá estaríamos hablando de que exista un exceso en el gasto del agua de lavado, teniendo en cuenta que el agua para el lavado del filtro es agua tratada, mientras que el beneficio de darle mayor tiempo es menor, ¿sí? Entonces, como les digo, máximo unos 15 minutos, sobre eso ya estaríamos gastando innecesariamente agua. Listo, jóvenes, preguntas del proceso de filtración. Esto lo leyeron ustedes la clase anterior. ¿Tienen alguna inquietud adicional fuera de lo que hemos visto hasta aquí? Señor Villamarín. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mencionó dos tipos de saturaciones en el lecho filtrante, no sé, tal vez estoy equivocado, pero la primera dijo que la saturación aumenta desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Y luego creo que mencionó una saturación que va de abajo hacia arriba. No, no le entendí bien esa parte. No, es de arriba hacia abajo, la saturación. Porque el agua va descendiendo y en el agua vienen los contaminantes, entonces los contaminantes van reteniéndose de los niveles superiores hacia los niveles inferiores del lecho filtrante. Esto en lechos profundos, cuando todo el volumen disponible de la porosidad del lecho filtrante es aprovechado en toda su longitud. ¿Sí? Listo, ingeniero, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? El señor Samaniego, perdón. Preguntas. Sí, buenas tardes. Una inquietud.
el día después ya de haber realizado el proceso de filtración, ya se realiza una prueba de tratabilidad para, como puede ser la tubiedad, para, para examinar la calidad del agua, o se realiza en el proceso posterior. Perdón, no lo entendí. ¿Podría repetirme? Que ya al momento ya de realizar el proceso de filtración, se le hace una prueba de tratabilidad al agua para ver qué turbiedad y se removió y qué turbiedad queda, ¿no? Pues no, o sea, si ya la planta está construida y ya está operando la planta, pues las pruebas de tratabilidad se hacen cuando uno diseña o cuando quiero hacer un ajuste de optimización. Más bien lo que se hace en pruebas de Harvard es para definir la dosis óptima en función de la calidad, la dosis óptima de los insumos químicos, sea el coagulante o el agregante de floculación, cuando el agua varía en su característica. Si es que el agua no varía, pues no es necesario porque estaríamos hablando de la misma calidad del agua y por ende las mismas condiciones operativas y las mismas dosis de coagulantes, pero de coagulante, de insumos en sí. Pero si varía la calidad del agua cruda, es decir, el agua de ingreso, tocaría ajustar las dosis y en función de eso, pues la operación propia de la planta, pero no se hace prueba de tratabilidad ya en la parte operativa propiamente de la filtración. Ya listo, gracias. Perfecto. Señor Sánchez, preguntas. Inquietudes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, por el momento no tenía la misma pregunta de la saturación, pero ya la respondió. Perfecto, gracias. Señorita Garcés. No, ninguna pregunta hasta el momento. Buenas tardes, ingeniero. Sí, yo tenía una duda. En la parte de filtración directa de contacto, dice que hay que añadir una pequeña dosis de coagulante para que se flocule dentro del medio filtrante, ¿no? Pero en la parte de floculación, usted nos explicó que justamente esto se debe evitar para que la carrera del filtro no sea menor. Entonces, quería saber por qué o en qué casos se hace esto. Ok. A ver, cuando yo tengo una calidad del agua con una alta turbiedad o alto color, lo que se hace es y para eso se hace prueba de tratabilidad, se hace que el agua siga y cumpla todo el proceso, todo el tren de tratamiento. Esto es coagulación, floculación, sedimentación y después filtración. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una baja turbiedad, bajo color? El agua casi se puede decir que por sí sola cumple ya normativa, no estamos hablando de un agua de muy buena calidad. Entonces, en este caso, no es necesario adicionar unas cantidades mayores de coagulante, ni tampoco someter al agua todo el proceso, a todo el recorrido del tren de tratamiento convencional, porque no necesita. Entonces, para ello se puede, las plantas en las cuales su calidad de agua varía y en ciertos casos tienen estas características de agua muy clara, eh, hay la opción de aplicar filtración directa. ¿Qué es la filtración directa? Simplemente, pues, adicionar una cantidad de coagulante menor con el fin de no formar flóculos netamente, flóculos tal cual, ¿no es cierto? Sino formar unos microflóculos de manera que estos se retengan en el lecho filtrante. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque caso contrario, si yo formo flóculos tal cual lo formaría en un proceso, un tren de tratamiento
íntegro, ¿no es cierto? A lo largo de todo el tren de tratamiento convencional, yo formaría flóculos tan grandes que al no removerlos en la sedimentación, pasarían a ser removidos directamente en el filtro y el filtro colapsaría, se taponaría. Sí, entonces, eso no es la intención es formar flóculos pequeños, simulando aquellos que normalmente suelen pasar en el efluente del sedimentador, para que estos sean removidos en el filtro. Eso se conoce como filtración directa. Aplicable siempre y cuando tengamos calidades de agua que estén dentro de esa condición, ¿no? De turbidez y colores, y color, pues, muy bajo, ¿no? Señor Morejón. Sí, entender. Sí, lo que le entendí fue que, o sea, si se forman flóculos grandes, que quedan, en la superficie y tapa el filtro. Por eso es Exactamente. para que ingresen, o sea, se flocule en medio del medio filtrante. Sí, ahora, hay dos tipos de filtración directa, la filtración de contacto y la filtración, se me fue el otro, la filtración de contacto y perdón, la filtración directa de contacto y la filtración directa, vamos, se me fue el nombre, pero bueno, la una es aquella que yo la coagulación, la adición de coagulante la hago en la zona de la mezcla rápida, sí, garantizo la coagulación, formo un microflóculo y le doy un bypass directo con un gradiente específico para que se vaya formando apenas los microflóculos y después los deposito en el filtro. Hay otra filtración directa que es la que se utiliza a boca de filtro. Es decir, pues cambio el punto de aplicación del coagulante y el coagulante lo aplico simplemente previo a ingresar al filtro, a fin de que justamente lo que les comento, ¿no? La coagulación, una pequeña microfloculación se desarrolla dentro del lecho filtrante. Vamos. Claro, tomando en cuenta que los intersticios dados por la porosidad del lecho filtrante genera un gradiente tal para que también se forme esta floculación. Listo, ingeniero. ¿Está claro? Perfecto. Sí. Listo, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien? Sí, señor Jara. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a lo que usted mencionaba en los procesos de operación. Mencionaba que al momento del lavado del filtro, se podía, la materia retenida puede empezarse a fugar, o en el caso de las partículas, por la acción de la presión, se pueden empezar a romper. En sitio, ¿yo cómo puedo identificar que el material filtrante se está fracturando? Perfecto. Eso normalmente lo vemos cuando la turbidez de salida en el agua filtrada aumenta. Listo, ingeniero. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Jóvenes? Nadie. Sí, yo tengo una inquietud. Listo, señor Paredes, dígame. ¿Cuándo es recomendable cambiar totalmente el lecho filtrante? Porque supongo que después de algunas lavadas y de algunos tiempos se fractura y debe quedar totalmente inservible. ¿O cómo nos damos cuenta de que ya acabó realmente su vida útil? Bueno, para ello hay que hacer una evaluación del lecho filtrante. Se llama evaluación de filtros, en la cual pues uno realiza ciertas mediciones. Evalúo cómo está el espesor del lecho filtrante, si no ha habido pérdida de lecho filtrante durante los retrolavados. De pronto hay una mayor velocidad de lavado, con lo cual voy perdiendo el lecho filtrante. La otra evaluación es cómo es la distribución del caudal dentro de la superficie del lecho, para ver si es que no hay zonas de preferencia hidráulica. Si es que un filtro tiene un buen proceso de lavado, pues el filtro no va a sufrir
problemas de que los sedimentos se vayan, vayan pegándose en la superficie del lecho filtrante. Esto principalmente se da cuando se tiene antracita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo un buen proceso de lavado, es decir, una buena expansión del lecho filtrante y que éste empiece a lavarse bien, simplemente estos sólidos, los finos, se van, a ver, se me va el término, van adheriéndose al lecho filtrante y simplemente se van formando como bolas de barro, ¿sí? Estas bolas de barro, al hacerse cada vez más grandes, se hacen más pesadas, por lo tanto, ya con el caudal de lavado, con la velocidad de lavado, ya no logro yo, ya no garantizo tener la expansión adecuada. Por lo tanto, estas bolas más pesadas ya no se expanden, ya no se levantan y se expanden, sino que se quedan en el fondo. Ahí es un problema, uno tiene que evaluar esta formación de bolas de barro y a fin de analizar si es que se está teniendo una buena expansión, que normalmente tiene que ser entre un 20 y un 30% del espesor del lecho filtrante, y si con el caudal de lavado estamos asegurando un buen lavado. Entonces, en esos casos que yo tengo un mal proceso de lavado y ya tengo una afectación del lecho filtrante, ¿cierto? Que se forman estas bolas de barro, o cuando tenga o a veces se dan casos de que no se controla bien el caudal de lavado y tengo una mayor velocidad, por lo tanto pierdo el lecho filtrante. En esos casos sí, solo sí, se recurre a un reemplazo del lecho filtrante. Con el tiempo, pues si es que yo no controlo bien la velocidad de lavado, pues, y cuando yo no cuando yo no haya considerado que la arena debe ser de tipo cuarcífera, ¿no es cierto? Pues cuando no es de este tipo de arena, pues esta arena va friccionándose cuando está lavada y va haciéndose polvillo. Entonces ahí es cuando tengo que reponer, pero vamos, o sea, eso ya son casos extremos porque normalmente pues se diseñan y se construyen plantas con estas consideraciones, ¿sabes? Es muy raro que ya sea por problemas operativos que se formen estas bolas de barro y que ya nos obliga a hacer una reposición integral del lecho filtrante. Es muy raro, ¿no? Pero yo he visto plantas en las cuales se forman estas bolas de barro y es porque no se realiza un buen proceso de lavado. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Inquietudes? ¿No? Listo. Entonces, continuamos con el siguiente proceso unitario, el final, que es desinfección. ¿Sí? Entonces voy a compartir la pantalla e iniciamos desinfección y vamos a ver cuáles son los métodos de desinfección del agua. Listo. Ok. Habíamos hablado de que tanto el agua superficial como el agua subterránea presenta cierto nivel de contaminación y principalmente pues tiene el agua superficial, ¿no es cierto? Es aquella que proviene de ríos y lagos. Esta viene contaminada o se encuentra contaminada tanto como con microorganismos patogénicos como no patogénicos, es decir, aquellos que producen enfermedades y aquellos que no. Normalmente, pues estos microorganismos están presentes en diferentes tamaños, como por ejemplo, hablamos de virus, bacteria, Cryptosporidium, Giardia lamblia, protozoarios, etcétera, y algas también, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tamaños, normalmente el rango en el cual se encuentra cada uno de estos microorganismos. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta y recordar de que los microorganismos están presentes en el agua de tres formas. Primero, solos, ¿no es cierto?, individuales, en colonias, es decir, unos juntos con otros, y también adjunto a la materia suspendida y coloidal, es decir, pues, pegaditos. Si yo tengo una turbidez
turbidez, ya sea esta forma suspendida o coloidal, los microorganismos están adheridos a estos, ¿sí? Y aquí hay que tomar en cuenta lo que dice la SWTR, que es la Surface Water Treatment Rules de la EPA, en la cual pues indican que los procesos que son capaces de remover materia suspendida y coloidal también son capaces de remover microorganismos. ¿Por qué? Porque justamente se enfocan en remover aquella fracción de los microorganismos que vienen presentes o que están adjuntos en esta materia suspendida y coloidal. Es decir, si yo remuevo turbidez, yo también estoy removiendo microorganismos, la fracción de microorganismos que está adjunto a esta materia suspendida y coloidal. Aquí entramos ya en términos de una forma de expresar la remoción de ciertos contaminantes en cuanto a desinfección, y hablamos de la remoción logarítmica. Entonces, veamos este cuadro, pues, un tren de tratamiento comprendido por coagulación, floculación, sedimentación y filtración rápida por arena. Por sí solo este tren de tratamiento, hasta ahí, logra logra alcanzar una remoción logarítmica en cuanto a Giardia de 2.5 y de virus de 2.0. Mientras que la filtración directa, la que habíamos hablado, logra remover Giardia en una remoción logarítmica de 2 y virus en 1.0. Mientras que la filtración lenta por arena, recordarán que también pues, es un proceso desinfecta las aguas por la formación de esta capa biológica, el Smudeke, remueve Giardia 2.0 y virus 2.0 también. Veamos aquí, ya vamos a explicar esto más adelante con más detalle. Veamos estas notas. Primero, nota 1, la coagulación comprende que la adición de un coagulante, recordarán, ¿no es cierto?, sean sales de aluminio o hierro, la formación de estos iones, de estos hidróxidos de aluminio y hierro, que son insolubles y que estos van a precipitar. También, ¿no es cierto?, tengan en cuenta que estas partículas suspendidas y coloidales van a formar un flóculo, ¿no es cierto?, mediante un incremento de tamaño. Y finalmente, pues las propiedades de sedimentabilidad de estos flóculos y de filtrabilidad, si es que son mejoradas cuando se garantiza esta formación de flóculos. Recordarán que eso formaba parte del contenido de coagulación. Y también, pues, que la filtración directa comprende la adición de hierro o aluminio y la filtración rápida en arena. Nota 3. La remoción logarítmica para Giardia y virus por los procesos mencionados, no es satisfactoria para alcanzar los valores guías de la SWTR. ¿Qué significa esto? Pues, la SWTR requiere que para remover la remoción de Giardia tenemos que asegurar una remoción logarítmica de 3, mientras que para remover virus estamos hablando de una remoción logarítmica 4 y Cryptosporidium 2. Eso es lo que la SWTR exige. Pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Regresemos acá. Cuando hablamos de un tratamiento convencional, es decir, coagulación, floculación, sedimentación y filtración rápida por arena, para Giardia logra alcanzar únicamente 2.5. Pero la SWTR requiere 3. Entonces, estamos viendo que los procesos, desde la coagulación hasta la filtración, no logra alcanzar los requerimientos de la SWTR. Y es por eso, ¿no es cierto?, que tenemos que adicionar, o mejor dicho, que la desinfección química es requerida. Es decir, pues, esa diferencia del 0.5 en remoción logarítmica es lo que nos obliga a desinfectar el agua. ¿Cómo? Mediante una desinfección química posterior a la filtración. Siguiente nota, dice, para asegurar que el proceso de tratamiento es apropiadamente diseñado y operado, tenemos que asegurar que la turbidez debe ser medida continuamente y que esta turbidez no debe exceder su valor de 0.5 NTUs en el 95% de las mediciones. ¿Qué es esto? Si yo tengo una planta, yo tengo que medir continuamente la turbidez.
y el 95%, es decir, si yo tengo 100 mediciones al día, el 95% de esas mediciones no deben superar los 0.5 NTU de turbiedad. Y también que dice que un mínimo de 0.2 miligramos por litro de residual del desinfectante, en este caso cloro, debe ser garantizado, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la red de distribución y principalmente en el punto más distante. Procesos de membrana, tanto micro como ultrafiltración y nanofiltración y osmosis inversa, son capaces de remover al menos de 3 a 4 unidades logarítmicas de remoción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué hemos visto hasta aquí? De que si yo, ¿cierto? Tomando en cuenta que los microorganismos se encuentran solos en colonias y adjunto a la materia suspendida y coloidal, si mi proceso de tratamiento, tanto desde la coagulación hasta la filtración, se enfoca en remover partículas suspendidas y coloidales, yo de esta forma estoy removiendo esa fracción de microorganismos que está presente en esta o que viene adherida a esta turbidez, ¿sí? Por ende, únicamente quedaría pendiente o libres aquellos microorganismos que están presentes, sean solos o en colonias. A estos es donde yo tengo que enfocarme a remover, a eliminarlos mediante desinfección química posterior a la filtración. Veamos qué es la desinfección primaria y la desinfección secundaria. Por favor, vamos, voy a pedir la participación del señor Jean-Pierre Jiménez. ¿Se encuentra? Sí, ingeniero. Por favor, señor Jiménez, ayúdeme con esta parte del contenido, desinfección primaria y secundaria. Listo. Ya, desinfección primaria. Es comúnmente alcanzada por la combinación de filtración y oxidación química. Desinfección secundaria o post-desinfección. El propósito es asegurar que un residual de desinfectante esté presente en el agua en la red de distribución con el objeto de controlar el recrecimiento, multiplicación de microorganismos en la red. Nota 1. Un alto porcentaje del agua distribuida es pérdida por infiltraciones. Al estar en contacto con el suelo, este contaminará el agua. La red de distribución será contaminada cuando el suplemento del agua es interrumpido debido a bajas presiones y contraflujo del agua contaminada. Nota 2. El residual del desinfectante no es capaz de proteger adecuadamente el agua en contra de este tipo de contaminación. Simplemente mejora la situación. Perfecto. Listo. Veamos algo acerca del recrecimiento, en cambio, de microorganismos después de que salga de la planta, ¿sí? Continúe, por favor. Dice, las bacterias tienden a multiplicarse en la red de distribución. Este recrecimiento puede resultar en formación de sabor y olor cuando condiciones anaeróbicas son creadas en las paredes de las tuberías. Actinomicetos usan para vivir la bacteria muerta y pueden producir sabor y olor también. Crecimiento de macroorganismos como larvas y crustáceos, debido a la presencia de una cantidad suficiente de bacterias que sirven de alimento. Presencia de corrosión, la misma que puede ser incrementada debido a condiciones anaeróbicas en las paredes de las tuberías. Presencia de biopelícula en las paredes, la cual ofrece excelentes condiciones para el crecimiento de la bacteria Legionella. Sigamos. Condiciones anaeróbicas pueden ser creadas cuando la materia orgánica biodegradable y amoníaco están presentes. Oxidación de amoníaco a nitratos. Un miligramo de amoníaco requiere 3.6 miligramos de oxígeno. El recrecimiento de bacterias puede ser controlado por asegurando una baja concentración de nutrientes esenciales, como por ejemplo materia orgánica biodegradable y amoníaco. Asegurando la presencia de un residual de desinfectante en la red de distribución, aunque esto puede incrementar las quejas de los consumidores, olor
y sabor a cloro. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar el recrecimiento de las bacterias ya en la red de distribución? Primero, pues, bajando la presencia de nutrientes esenciales, es decir, pues, el alimento para que las bacterias se proliferen. Hablamos de materia orgánica biodegradable, es decir, aquella materia orgánica que es fácil digerir, ¿sí? Y también amoníaco. Y la otra medida o la otra forma es mediante asegurar la presencia de un residual del desinfectante en la red de distribución, lo que les comentaba hace poco, ¿no? Si bien es cierto, la SWTR habla de 0.2 miligramos por litro, pero la norma ecuatoriana de la INE en 1108 habla de 0.3 miligramos por litro en el punto más distante de la red de distribución. Con lo cual nosotros se puede decir que mitigamos el problema o el riesgo de que nuevamente se dé pues un recrecimiento de microorganismos. El limitante aquí es que hay mucha gente, muchos consumidores, en los cuales pues cuando no están acostumbrados al sabor a cloro o al olor a cloro, se presentan quejas. Sí, en este caso pues bueno, la norma dice no superar 1.5, ¿no? O sea, entre 1.5 y 0.5, el valor es por encima, ya es un poco más molesto para la población en cuanto al cloro. Pero sí, hay plantas en las cuales pues el tanque de distribución y la red de distribución es cerca a la planta, pues sí suele haber casos en los cuales hay quejas de que el cloro está muy alto, pero eso hay que analizarlo dependiendo del tamaño de la red. Listo, ¿qué desinfectantes son los usados? Pues tenemos cloro, el cloro licuado, lo que se conoce como clorogas, en donde el cloro activo, estamos hablando que es del 99.99%, es decir, que este producto en sí es casi 100% cloro. El hipoclorito del sodio, en cambio, esta sal que está compuesta por sodio, oxígeno y cloro, tiene una forma sólida, es decir, en forma de sal, y el porcentaje de cloro activo, es decir, pues la parte de cloro que forma parte de este compuesto está entre el 10 y el 15%. El resto es sodio, es oxígeno, etcétera, ¿no es cierto? El polvo blanqueador, en cambio, el CaOCl2, igualmente es una sal que tiene un porcentaje de cloro activo entre el 25 y el 35%, mientras que el hipoclorito de calcio tiene un 60 a un 70% de cloro. Cuando nosotros hablamos de la dosis de cloro, hablamos netamente de cloro activo. Por lo tanto, si yo tengo una dosis de cloro de 1 miligramo por litro, ¿cierto? Y voy a aplicar cloro licuado, estoy hablando de que el 1 miligramo de cloro licuado cubre con la dosis de cloro. Pero si esa dosis de cloro de 1 miligramo por litro o 2 miligramos por litro lo quiero cubrir con hipoclorito de calcio, tengan en cuenta que al tener un porcentaje del 60 al 70%, y para cubrir esta dosis de cloro, yo debería mayorar la dosis. Es decir, a fin de cubrir ese 30, ese 40, 30% de diferencia del cloro activo, yo tengo que dosificar una mayor cantidad de hipoclorito de calcio. Tengan claro eso. Cuando yo adiciono el cloro en cualquiera de sus formas, de sus presentaciones, lo que se consigue es que cuando entra en reacción con el agua, se forman dos compuestos, el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Otros productos químicos como el ozono, dióxido de cloro, monocloramina, permanganato de potasio, yodo y plata también son utilizados como desinfectantes en el agua. Este permanganato de potasio normalmente es un color sólido violeta y es de lo que se produce estos desinfectantes que venden comercialmente para poder desinfectar frutas y verduras. ¿Sí? Entonces, son soluciones diluidas normalmente de permanganato de potasio. Bueno,
Analicemos acerca del poder y la estabilidad de estos desinfectantes. Ahí tenemos el OCl-, que es el ion hipoclorito, tiene un poder débil como desinfectante y su estabilidad, en cambio, se descompone lentamente. ¿Qué pasa con el ácido hipocloroso? Estos dos primeros recordarán la diapositiva 2 atrás, en las cuales cuando yo adiciono cloro al agua, se forman estos dos compuestos, el OCl-, que es el ion hipoclorito, y el HOCl, que es el ácido hipocloroso. Estos dos se forman. Por eso es importante tener en cuenta que el HOCl tiene un poder desinfectante fuerte, mientras que el OCl- tiene un poder desinfectante débil, ¿sí? El NH2Cl, que es la monocloramina, tiene un poder desinfectante muy débil, pero en cambio es muy estable. Es decir, pues, al tener un poder desinfectante débil, significaría que yo debería suplir su poder débil adicionando una mayor cantidad del desinfectante. El dióxido de cloro, el ClO2, en cambio, tiene un poder desinfectante fuerte y también es muy estable, mientras que el ozono es un desinfectante muy fuerte, ¿sí? Normalmente desinfectan al instante, pero en cambio es muy inestable. El permanganato de potasio es débil, y también es inestable. Veamos esta parte de la cloración. Entramos a desinfección mediante cloración, mediante adición de cloro. Por favor, el señor Jiménez se encuentra. Sí, ingeniero. Perdón, sí, me olvidé, me equivoqué. Vamos con el señor Johan Guerrero. Señor Guerrero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, cloración. Cloración. La cloración se emplea en la potabilización del agua para destruir patógenos, controlar los problemas de olor, remover hierro y manganeso, y para eliminar nitrógeno amoniacal. Las sustancias con las cuales el cloro reacciona frecuentemente son hierro, manganeso, dióxido de nitrógeno y NO2, H2S, así como la mayor parte de los compuestos orgánicos presentes. Las reacciones con los compuestos inorgánicos generalmente son rápidas, mientras que con los compuestos orgánicos son muy lentas y su grado de desarrollo depende de la cantidad de cloro disponible. La tasa de desinfección depende de la concentración y forma en que se encuentra en el cloro disponible, el tiempo de contacto, pH, temperatura y otros factores. El ácido hipocloroso es más eficiente en el ion hipoclorito. Por ello, el poder del cloro residual disminuye conforme se incrementa el pH. Perfecto, aquí tenemos una tabla en la cual vemos cómo varía el porcentaje de presencia de ácido hipocloroso en función del pH del agua. Recordarán, ¿no es cierto?, que cuando yo adiciono cloro al agua, lo que formo es ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Pero ¿qué pasa cuando el pH cambia? Cuando yo tengo un pH de 4, yo tengo 100% HOCl y 0% OCl-. Si este baja, mejor dicho, este pH sube a 6, yo tengo el 96% de HOCl y el 4% de OCl-. Si este pH sube a 8, baja drásticamente. Vean, solo subiendo de 6 a 8, el porcentaje de HOCl baja del 96 al 23%. Por lo tanto, aquí estamos hablando que el 77%, ¿cuánto sería? El 77% es ion hipoclorito. Y recuerden en esa diapositiva que el ion hipoclorito tiene un poder desinfectante débil. El HOCl es fuerte. Por lo tanto, yo debo asegurar más bien tener más porcentaje o más presencia de HOCl que el OCl-. ¿Por qué? Porque este tiene un poder desinfectante mucho más fuerte. Por lo tanto, yo debo asegurar tener más presencia de HOCl que el OCl-. Sigamos.
La acción bactericida del cloro combinado es mucho menor que las del cloro residual libre, particularmente en términos de la velocidad de la reacción. Los principales factores que afectan a la eficiencia de la desinfección con cloro son: tiempo de contacto. Es el tiempo disponible para que el cloro actúe sobre los microorganismos. Este tiempo debe ser como mínimo de 10 a 15 minutos en el agua potable, normalmente entre 15 y 30 minutos. Temperatura. La destrucción de microorganismos con cloro es mucho más rápida a mayor temperatura. pH. Afecta la acción desinfectante del cloro, particularmente la del cloro residual combinado. De forma general, mientras más alcalina sea el agua, se requieren mayores dosis para una misma temperatura y tiempos de contacto. Perfecto. Sigamos. Preguntas, si no hay inquietudes, continuamos. Sigamos esta parte, por favor. El cloro como oxidante actúa sobre el manganeso. De hecho, lo oxida más fuertemente que el oxígeno disuelto, por lo que se usa con frecuencia para eliminar hierro y manganeso. Otra aplicación del cloro como oxidante es la remoción del ácido sulfídrico del agua subterránea de acuerdo a la ecuación. Ahí está la ecuación, ¿no es cierto? Tengo H2S en presencia con cloro en agua, lo que hace forma el ácido sulfúrico y también pues ácido clorhídrico. De esta forma nosotros hay la remoción del ácido sulfídrico. Listo, entonces entremos a ver esta parte de disociación de cloro. Jóvenes, preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien? Perfecto, entonces, como les había comentado, el cloro en agua forma, ¿no es cierto?, estos dos compuestos, el HOCl, en primera instancia, vean, ¿sí? Y libera iones hidrógenos e iones cloruros. Pero, ¿qué pasa con este HOCl? Este HOCl se puede disociar fácilmente, es una reacción en dos vías, puede formar OCl menos, perdón, y libera iones hidrógenos, ¿sí? Perdón un momento. Ustedes ven, cuando yo adiciono cloro al agua, hay la formación del HCl y la liberación de iones hidrógenos. ¿Qué pasa cuando hay liberación de iones hidrógenos? El pH desciende. Si es que esto también, este OCl, el HOCl, se disocia, igual sigue liberando iones hidrógenos. Entonces, el equilibrio, este equilibrio de aquí, de esta reacción, es gobernado por el pH del agua. Por lo tanto, como les había comentado, pues, en pH mayores de 4, no existe el cloro por sí, adicionado al agua. Lo que existe es estos dos compuestos, el HOCl y el OCl-, dependiendo del rango. Les insisto nuevamente, pues yo necesito tener más presencia de este HOCl que el OCl-, ¿sí? Veamos las reacciones que hay entre el cloro y el amoníaco. Es decir, yo les había comentado al inicio de este contenido que la presencia de amoníaco interfiere en la desinfección con cloro. ¿Por qué? Porque ese amoníaco demanda cloro. ¿Sí? Entonces, si es que un agua tiene presencia de amoníaco, ese amoníaco va a demandar cloro. El cloro que yo estoy adicionando al agua para poder desinfectar. Por lo tanto, entra a competir por la presencia de cloro. ¿Y qué pasa cuando yo adiciono cloro al agua en presencia de amoníaco? Formo estos productos que se llaman las cloraminas, ¿sí? Entonces yo tengo cloro, hay presencia de amoníaco y forma esta cloramina, esta monocloramina. Si esta monocloramina todavía hay presencia de cloro, simplemente reaccionan y forman las dicloraminas. Y si esta dicloramina todavía encuentra cloro en el agua, forman las tricloraminas. Entonces, esta reacción va a depender tanto de la relación cloro-amoníaco y también del contenido de la naturaleza de la materia orgánica. Entonces, bueno, aquí es importante, vamos a ver unos 3 conceptos nuevos que es importante que ustedes los tengan claro, que es el cloro libre, el cloro combinado y el cloro total.
Cuando hablamos de un cloro libre, ¿cierto? Hablamos de la suma de el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. Por sí, recuerden, yo adiciono cloro, este cloro entra en agua y forma estos compuestos HOCl y el OCl-. Esto forma. Pero ¿qué pasa cuando estos dos, cuando entran, ya se forman en el agua y hay presencia de amoníaco? ¿Qué pasaba? Reaccionan entre sí y forman las mono, las di y las tricloraminas. ¿No es cierto? Entonces, analicemos estos dos primeros. Cuando yo tengo HOCl y OCl- y no hay amoníaco con el que reaccione, este HOCl y el OCl- están libres, no están combinados con nada. A esto se conoce como cloro libre. En cambio, el cloro que está reaccionado, que reaccionó con amoníaco formando las mono, y las tricloraminas, se conoce como cloro combinado, es decir, no está como HOCl o OCl-, está combinado con amoníaco formando mono, di y tricloraminas, por eso se llama cloro combinado. ¿Y qué es el cloro total? Pues la suma del cloro libre y el cloro combinado. Esto es, ténganlo claro. Entonces, regresamos a esta reacción, ¿no? Cloro en agua, formo HOCl, libero iones hidrógenos, libero iones cloruros. Y este HOCl, dependiendo del pH, se disocia y forma OCl-, y sigue liberando iones hidrógenos. O sea, que hay unas reacciones que se dan entre el cloro y el amoníaco. Tenemos una reacción 1, en la cual pues un miligramo de amoníaco requiere 4 miligramos de cloro para poder formar o producir la monocloramina, acorde a esta reacción. Tenemos una segunda reacción en la cual habla que a más de 4 miligramos de cloro por cada litro de agua, nosotros empezamos a formar las dicloraminas, ¿no es cierto? Les comentaba, si yo primero formo una monocloramina y hay todavía más cloro, este cloro nuevamente se sigue, aquí está ese cloro, se sigue reaccionando, se sigue juntando con cloro y forma las dicloraminas. Y pues después también pues bueno, perdón. Entonces aquí tenemos nosotros estas tres reacciones sumada a esta, ¿no es cierto? En la cual pues resume la reacción completa entre el cloro y el amoníaco. Entonces, como reacción completa dice que si yo tengo 2 moles de amoníaco, estas 2 moles van a requerir 3 moles de cloro para poder formar nitrógeno gaseoso, es decir, la liberación total del nitrógeno libera 8 iones hidrógenos y 6 iones cloruros. Es decir, para nosotros la reacción completa del cloro con el amoníaco es simplemente llegar a producir nitrógeno gaseoso. Ese nitrógeno gaseoso se libera al ambiente. Entonces, para poder asegurar esta liberación, esta reacción completa entre el cloro y el amoníaco, se requiere por cada 2 moles de amoníaco, 3 moles de cloro. Y ahí tenemos la reacción completa. Por lo tanto, dice, para completar la reacción, 6 miligramos de cloro se requiere por cada miligramo de amoníaco. Adicionalmente, pues si esta agua tiene presencia solo de amoníaco, pues esa es la demanda por amoníaco. Pero hay que tomar en cuenta que un agua no solo tiene amoníaco, tiene materia orgánica, y esa materia orgánica va a requerir una cantidad de cloro adicional para poder oxidar. Y también, ¿por qué? Porque hay la tasa o la velocidad de reacción de la reacción doble es tan lenta que pues se requiere un poco más de cloro para poder suplir, ¿sí? Nota, algo de tricloramina puede ser formado como una reacción secundaria a valores de pH bajos o exceso de cloro. Este compuesto tiene un estado mordisqueante. La reacción global es conocida como punto de quiebre de la cloración. Es justamente lo que vamos a ver ahorita. Entramos a ver curva de demanda de cloro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una curva
en la cual, pues, una gráfica en la cual tenemos en el eje de las abscisas el cloro añadido en miligramos por litro y en el eje de las ordenadas el cloro residual medido en miligramos por litro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Yo aquí adiciono cloro y acá en el eje de las ordenadas voy midiendo ese cloro residual luego de haber reaccionado con lo que tenga en el agua. Estamos, entonces, aquí nosotros vemos 4 zonas. La primera zona, la segunda zona, la tercera zona y la cuarta zona, que está dividida en función de cómo va el comportamiento de la curva. Ojo, este comportamiento es único, es solo cuando el agua tiene presencia de amoníaco, ¿sí? Si es que hay otro, perdón. Tiene presencia de estos, normalmente de estos de contaminantes normales. ¿Qué pasa si es que el agua no tiene presencia de amoníaco? Este comportamiento de la curva va a cambiar, o de pronto no tenga estos compuestos reductores, también la curva va a cambiar. Pero este es el comportamiento normal de una curva de demanda de cloro. Entonces aquí tenemos la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿sí? Voy a pedir la participación aquí de señor Erazo. Señor Erazo. ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿O solo es el señor Erazo que no me escucha? Sí, se escucha. Ok, señor Erazo. ¿Sí? Inge, disculpe, tengo una pregunta. Claro, con todo gusto. Me acuerdo que en las primeras clases mencionaba algo de los trialometanos que eran subproductos de la cloración, pero sí. Bueno, hasta ahorita no le he escuchado que los menciona, o me dio esa duda, o sea, ¿cómo se producen o por qué se producen? ¿Cómo se producen? Bueno, se producen por la reacción del cloro con la materia orgánica, ¿sí? Entonces, cuando hay demasiada materia orgánica, es por eso que no es recomendable adicionar cloro en grandes cantidades en un agua que todavía tiene materia orgánica presente. Es por eso que el cloro se lo adiciona al final, cuando uno ya remueve la mayor parte de materia orgánica, sea esta suspendida, coloidal o disuelta. La reacción del cloro, ¿cierto?, con la materia orgánica forma trialometanos. ¿Alguien tiene la mano levantada? Ingeniero, buenas. Soy yo, sino que no se me activaba el micrófono, perdón. Ok, listo. Señorita Fonseca, ¿está claro? Sí, gracias. Ok. Listo, señor Erazo, por favor, ayúdeme con la lectura de esta parte del contenido. Sector 1. Claro. El sector 1 se explica por el gasto de cloro atribuible a la oxidación de sustancias inorgánicas. Efectivamente, el cloro se agrega al agua, reacciona rápidamente con las sustancias inorgánicas reducidas, fundamentalmente con los compuestos reducidos de hierro, manganeso y azufre y los nitritos, perdiendo su capacidad germicida. Perfecto. Listo, entonces aquí tenemos, pues, son justamente estas sustancias inorgánicas que son las de rápida oxidación, ¿no es cierto? Entonces, vamos, aquí estamos en la curva, ¿no es cierto? Aquí estamos en el comportamiento. Yo adiciono cloro y no mido cloro residual. No hay residual, ¿por qué? Porque todo el cloro es consumido por estos compuestos reductores, por aquellos que se oxidan rápidamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente, pues yo adiciono cloro y es consumido. Adiciono cloro y es consumido. Entonces, toda esta dosis de cloro que yo adicioné no me genera un residual, porque todo es consumido para la oxidación de estos compuestos como hierro, manganeso. Si un agua tiene hierro, manganeso, azufre, nitritos, estos son los primeritos que toman el cloro que está presente en el agua. Inmediatamente todos estos compuestos fueron oxidados, en ese momento yo adiciono más cloro y yo ya empiezo a medir cloro residual, es decir, un residuo de cloro
en función de cómo voy adicionando. Y esto ya va, esto ya se ve en cambio en este sector 2, que es aquí. Continuemos. En el sector 2 se producen dos tipos de reacciones. Formación de compuestos orgánicos de cloro, proceso de oxidación en el que el cloro es reducido a cloruro. Se forman así compuestos sin acción desinfectante que en algunos casos comunican al agua olores y o sabores. Sigamos. Formación de cloraminas, mediante la reacción del cloro con amoníaco y compuestos orgánicos de nitrógeno. ¿Continúo? Ahí tenemos las reacciones. Sí, por favor. Ya. Las cloraminas tienen el poder desinfectante. El cloro en este tramo de la curva se determina como cloro residual combinado, CRC. Las cloraminas pueden hidrolizarse por reacciones inversas a las que se producen, constituyendo así una reserva de ácido hipocloroso que puede irse liberando lentamente. Cuando el cloro está en mucha mayor proporción que el amoníaco, puede ocasionar su oxidación total, no dando lugar a la formación de cloro combinado, sino de nitrógeno gaseoso, nitratos y cloruros. Perfecto. Entonces tenemos la zona 2, ¿no es cierto? Esta zona, a ver, regresemos de acá, en la cual se caracteriza por la reacción del amoníaco presente en el agua con cloro y la formación de estas cloraminas. Entonces, yo adiciono cloro, aquí hay cloramina, entonces la cloramina encuentra cloro y reacciona formando monoditricloramina. Esos nuevos compuestos de cloro son medidos, son aquellos que se miden, pero ya se miden como un cloro residual combinado. Es combinado, ¿por qué? Porque el cloro no está libre, es decir, no está como HOCl o OCl-, sino está como monodi y tricloramina. ¿Estamos? Listo. Pasemos al sector 3. Continúe, por favor. Listo. En este sector 3 de la curva, y a medida que va aumentando el aporte del ácido hipocloroso, se produce la oxidación completa de los compuestos organoclorodos y de las cloraminas que previamente se han formado, produciéndose nitrógeno gaseoso, óxido nitroso, agua y la reducción de cloro, libre o combinado, a cloruro, por lo que ya no es detectable en el agua como cloro residual combinado, y este disminuye hasta un mínimo de la curva que se denomina punto de ruptura o punto de quiebre. Perfecto, muchas gracias. Entonces, jóvenes, yo sigo adicionando cloro y sigo formando y sigo midiendo cloro combinado residual hasta un cierto punto en el que cuando yo voy adicionando más cloro, lo que pasa es que estas monocloraminas, estas dicloraminas, se produce la reacción completa del amoníaco con el cloro. ¿Cuál era la reacción compuesta? Formar nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento se produce la destrucción de ciertas cloraminas, y es por eso que esto, a medida que yo voy adicionando cloro, este cloro residual combinado empieza a reducir. Sí, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que yo ya logré destruir todas las cloraminas que lograron destruirse, ¿no es cierto? Quedando este punto. Aquí, en el momento que yo voy adicionando más cloro, nuevamente esta curva empieza a ascender. Por lo tanto, jóvenes, en este punto de cloro, yo lanzo una línea centrada asintótica acá, al eje de las abscisas. ¿Y qué significa? Que todo este cloro de aquí a acá es cloro combinado, porque no todas las cloraminas se destruyeron, sino quedaron combinadas. Y aquí yo sigo adicionando cloro. Recuerden, cloro formo HOCl y OCl-, y este HOCl o OCl- que yo sigo adicionando aquí, sigue formándose aquí, perdón, al no tener con nadie con quien reaccionar, porque todo el amoníaco ya fue reaccionado acá, simplemente queda libre en el agua. Y queda libre. Y yo tengo aquí el cloro residual libre, empiezo a medir. Por lo tanto, si ustedes ven, el cloro residual combinado es de aquí a acá, y el cloro residual libre es de aquí a acá.
Por lo tanto, el cloro residual total es el valor desde aquí hasta acá abajo. Es la suma del combinado más el libre. ¿Estamos claros? Entremos a la zona 4 entonces. Continuemos. En el sector 4 se observa cómo de nuevo comienza a aumentar el cloro residual en el agua y comienza a formarse cloro residual libre, es decir, cloro residual disponible, lo que significa que se han completado las reacciones de oxidación de las sustancias orgánicas y el cloro sobrante, al no tener materias orgánicas con las que combinarse, queda libre. Perfecto, entonces recuerden, las cloraminas, ¿qué tipo de poder desinfectante tenían? Muy débil. El OCl-, ¿qué tipo de desinfectante, qué poder desinfectante? Muy débil. Y más bien el fuerte era el HOCl. Entonces, yo tengo HOCl, es decir, cloro residual, cloro libre, residual libre, es en el momento en que yo supero toda esta parte del desarrollo de la curva. Aquí empiezo yo a tener cloro residual libre, es justamente desde la línea segmentada hasta la curva. Y este es el que yo tengo que asegurar, con el que tengo que salir desde la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque este cloro residual libre, al tener un alto poder desinfectante, este es el que me va a asegurar tanto evitar pues que yo tenga problemas de recrecimiento en la red de distribución. ¿Sí? Sigamos. Sin embargo, puede observarse que la curva no llega a alcanzar el eje de las abscisas, debido a que una parte de la materia orgánica clorada que no ha sido totalmente oxidada. Esto ocurre frecuentemente en las aguas naturales y se debe a la presencia de compuestos orgánicos, cuya oxidación completa requiere mayor tiempo de contacto con el cloro. Esta oxidación se completará durante el almacenamiento gracias al cloro residual libre, que debe quedar en el agua para este propósito y evitar cualquier contaminación posterior al tratamiento. La cloración del agua no debe hacerse hasta alcanzar el punto de ruptura, sino que es necesario añadir más cloro para que siempre contenga una cierta cantidad de CRL, cloro residual libre. Esta cantidad de cloro residual que tiene que quedar en el agua dependerá del pH del agua. Perfecto. Listo, muchas gracias. Pasemos a ver la parte de cloro residual en la red de distribución. Voy a pedir la participación de la señorita Flores, por favor. Estefanía Flores. Sí. Ya, a ver, cloro residual en la red de distribución. El consumo de cloro por el agua de una red de distribución se debe, por una parte, al consumo de este por sustancias presentes en el agua y por condiciones físico-hidráulicas, tales como la temperatura, agitación, turbulencias, etc. Y por otra, al consumo que se produce en la interfase con las paredes de las conducciones. En el agua, el consumo depende principalmente de la temperatura y del contenido de materias orgánicas disueltas y otras inorgánicas capaces de ser oxidadas. En la interfase con las paredes, el consumo de cloro se produce por la interacción con los productos de corrosión y por los depósitos de biomasa en las paredes. La disminución del cloro residual en una masa de agua viene expresada por la ecuación exponencial. ¿En dónde? Ahí está, pues, muchas gracias. Sí, tenemos la concentración final de cloro, o la concentración de cloro en el tiempo, está dada por la concentración inicial de cloro y por una variable que está dada por el tiempo de reacción en minutos y esta constante K. Ya vamos a ver adelante qué es. Entonces dice, es decir, hay una disminución del cloro con el tiempo. A continuación se muestran valores de CT, que es el indicador del potencial de desinfección, en el proceso de cloración para diversos desinfectantes. Entonces veamos, cuando yo tengo cloro, cuando yo adiciono cloro al agua para desinfectar, el indicador del potencial de desinfección es 15. ¿Sí? Este es CT, concentración y tiempo. Estos 15 yo los puedo alcanzar
con una concentración de 0.25 miligramos por litro en un tiempo de 60 minutos. Si multiplico eso, obtengo 15. O también, ¿no es cierto?, puedo aumentar la concentración a fin de disminuir el tiempo de retención. Es decir, pues duplico la concentración y el tiempo de retención disminuye a la mitad. En cambio, el ozono tiene un indicador de potencial de desinfección de 1.6. ¿Qué significa? Que es mucho más fuerte. Y esto, el 1.6, lo consigo con 0.40 miligramos por litro en apenas 4 minutos. Es decir, la desinfección es inmediata. Vean la comparación con cloro. Con cloro, con 0.5 de concentración, ¿cierto?, mayor del 0.4, necesita 30 minutos para alcanzar el potencial de desinfección. Como el ozono es muy fuerte, tiene un poder desinfectante muy fuerte, yo con menos dosis, con menos concentración y menos tiempo, logro alcanzar el potencial de desinfección, que en este caso es de 1.6. Vean el de dióxido de cloro, el ClO2, tiene un poder, un potencial de desinfección de 10. Es decir, pues yo puedo alcanzar con una concentración de 0.30 en apenas 33 minutos. Pero vean vean lo que pasa con la monocloramina, que tiene un CT de 100. Esto significa de que yo, con una concentración de 0.80 miligramos por litro, necesitaría de 2 horas de contacto, que el agua esté en contacto con cloro por 2 horas, para garantizar la desinfección de estas aguas. Entonces hay que tener esto es justamente lo que diferencia en el uso en la selección del por qué nosotros no desinfectamos con cloraminas, sino directamente con cloro, ¿sí? Sigamos por favor, con lo restante del contenido, señorita Flores. Ya. Es decir, hay una... desde el inicio, ingeniero, solo, como ya mencionó lo del cloro, el ozono... Sí, solo lo restante. Ya. Las dos técnicas de cloración empleadas son la cloración residual libre y la combinada. La primera más que la segunda. La técnica de cloración residual simple supone la aplicación de cloro al agua para conseguir que ya sea directamente, o bien, después de la destrucción del amoníaco, quede cloro residual libre, tanto a la salida de la planta como en la red de abastecimiento. Perfecto. Sigamos. La técnica de cloración residual combinada implica la reacción del cloro con el amoníaco añadido, sin llegar a la destrucción de este, y el mantenimiento de este cloro residual combinado en la red. Listo. Preguntas, jóvenes. Está claro esta parte, ¿no es cierto? Sí, Inge. Dígame. Disculpe, tengo una pregunta. No sé, ahorita me imaginé. ¿Existe forma de que, digamos, en el transcurso desde la planta de tratamiento hasta el punto más alejado de la red de distribución, o sea, haya pérdida del cloro libre residual? O sea, me refiero a que si yo añado en la planta de tratamiento 0,3, al punto más alejado llega a 0,3 o puede llegar menos. Llega menos. Claro, recuerde que primero el cloro es volátil y este se va perdiendo. Hay condiciones externas. Recordarán en la diapositiva decía, la temperatura es una. Cuando hay mayor temperatura, el cloro se volatiliza más rápido. Las condiciones físico-hidráulicas, es decir, si es que yo por ahí tengo una mayor agitación, ¿no es cierto? Pues tengo un comportamiento hidráulico en el cual pues hay una reducción de variación de diámetros de la tubería, o de pronto tanques intermedios de distribución, son condiciones que hacen que el cloro se vaya perdiendo, vaya liberándose de la red de distribución. Por eso es que hay momentos en los cuales, cuando la red de distribución es muy larga, muy extensa, hay necesidad de reclorar, lo que llamamos la desinfección secundaria, recordará. Ya, listo. Gracias. Ok, con todo gusto. Jóvenes, preguntas, inquietudes. ¿Todo está claro? ¿Sí?
Ok, listo, jóvenes. Bueno, entonces hemos llegado a culminar el contenido de potabilización de aguas con el contenido de desinfección, perdón. Y el día de mañana tenemos la prueba. Por favor, incluye ya todo el contenido desde la parte introductoria hasta desinfección. Así que, por favor, el día de mañana a las 6 de la tarde iniciamos clases. Repasen y nos vemos el día de mañana, jóvenes. Una buena noche y hasta mañana. Descansen. Hasta mañana, dije gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge.